A lo largo de su historia, Batman ha diseñado y usado múltiples armaduras para enfrentar amenazas que van mucho más allá del crimen común. Algunas están pensadas para resistir ataques metahumanos, otras para superar sus propios límites físicos. En este video, repasaremos las 5 armaduras más poderosas que ha usado el Caballero Oscuro, analizando sus capacidades, su propósito y los enemigos que enfrentó con ellas. Puesto 5. Tracer. Diseñada específicamente para el combate en condiciones extremas, la Tracer Suite es una armadura enfocada en la resistencia. Según palabras de Bruce, está hecha con fibras meta-aramidas más resistentes que el Kevlar, desarrolladas por él mismo, para soportar temperaturas tan bajas como las del Ártico, así como calor extremo, siendo una armadura ideal para operaciones en los entornos más hostiles del planeta. También está equipada con una microbatería de flujo semisólido, proporcionándole oxígeno por semanas, perfecta para combates prolongados en escenarios completamente cerrados o tóxicos. Esta armadura fue clave durante el evento de la Corte de Búhos, cuando Batman se vio obligado a defender la Batcueva de una invasión de Talons. Conociendo su debilidad al frío, Batman bajó la temperatura de su base a niveles sub-cero, y usó esta armadura para eliminarlos uno por uno. En cuanto a fuerza o poder bruto, no demostró mucho, más que plantearle cara a los Talons, quienes tenían atributos superhumanos. Puesto 4. Traje Insider. El traje Insider es un aditamento de alta tecnología creado por Bruce, tras su regreso al siglo XXI, luego de Crisis Final. Bruce usó el traje Insider con el fin de explorar libremente Ciudad Gótica, y evaluar el estado de las cosas que ocurrieron durante su ausencia. Las capacidades de este traje emulan las habilidades individuales manifestadas por los miembros de la Liga de la Justicia, contando con varios modos, los cuales son: modo espectral. Diseñado para operaciones de sigilo, este modo posee lentes de visión nocturna, y tecnología de amortiguación de sonido. Modo Speed Force. Inspirado por los poderes de Flash, el traje le da al usuario un acceso limitado a la Speed Force, acelerando sus movimientos más allá de la velocidad humana. Modo Cíclope. Basado en la habilidad de Superman, el traje es capaz de expulsar un rayo concentrado de calor desde sus lentes oculares, aunque también puede liberar una ráfaga más grande del ojo central ubicado en el casco. Si bien no es tan potente como el de Superman, puede partir autos a la mitad con suma facilidad. Modo Voluntad de Poder. Inspirado por los anillos de Linterna Verde, el traje posee un objeto de energía montada en su dedo, que imita la capacidad de un anillo de poder, para disparar una ráfaga concentrada de energía a un adversario. Modo Camuflaje. Inspirado por el detective marciano, el traje le permite al usuario volverse invisible por un período de tiempo determinado. Modo Veritas. Inspirado por el lazo de la verdad de la Mujer Maravilla, el traje posee un cable de filamentos que se alinea con los sensores táctiles, permitiéndole actuar como una máquina de polígrafo para discernir si el individuo atrapado dentro de ella está diciendo la verdad. Batman también puede enviar una descarga eléctrica por el cable para atacar al individuo atrapado. Modo Vuelo. Una capacidad estándar entre los superhéroes de clase metahumana, el traje posee el poder de volar a través de la manipulación de la gravedad y las fuerzas magnéticas. Teletransportación. Adicionalmente, el traje le permite al usuario teletransportarse de un lado a otro instantáneamente en un radio de 3 metros, e incluso puede llevar a otros individuos mientras se desplaza. También puede absorber energía para aumentar su propio poder. Aunque el traje es de lo más genial que ha creado Batman, posee una desventaja clave, y es que requiere largos periodos de recarga luego de usarse. Y el otro problema, es que únicamente se puede utilizar uno de los modos a la vez. Supongo que tuvieron que aplicarle este tremendo nerfeo, ya que con un traje así, ¿para qué carajos necesitarías una Liga de la Justicia, verdad? Puesto 3. Justice Booster. Cuando tu lista de enemigos incluye a los seres más poderosos del planeta, no basta con preparación, sino que necesitas una armadura diseñada para la guerra total. La Justice Booster fue creada por Batman con el único propósito de neutralizar a cada miembro de la Liga de la Justicia con máxima eficiencia. Esta es la armadura más cara de Batman, que según sus palabras, puso más dinero en la creación de este traje, de lo que el 60% de las naciones en el mundo invierten en sus respectivos ejércitos. Batman la utilizó por primera vez cuando fue atacado sorpresivamente por Wonder Woman. Después de intentar razonar con Diana, Batman se vio obligado a usar todo a su disposición para vencerla, por lo cual utilizó una reliquia antigua llamada Manojo de Velos, artefacto que tiene la capacidad de generar ilusiones en su oponente, y así engañarlo en la batalla.
Con esto le hizo creer a la amazona que había ganado el combate al asesinarlo. Es importante destacar que Diana estaba bajo efecto de la toxina del Joker, por lo que no estaba reprimiendo sus golpes, algo que fue dicho por el mismo Bruce. Lo que significa que, el traje es capaz de soportar la fuerza desatada de Wonder Woman. Prosiguiendo, casi de inmediato fue atacado por Flash. Batman lo venció usando unos servidores integrados en la armadura, que son lo suficientemente rápidos como para mapear los movimientos del velocista, siempre y cuando no estuviera usando toda su velocidad. Luego, la armadura reaccionó disparándole un recubrimiento sin fricción, haciéndolo resbalar y chocarse contra un muro. Todo esto el traje lo hizo de forma automática sin que Batman siquiera se diera cuenta. Algo curioso de esto, es que casi todo el presupuesto de la armadura fue destinada en cómo vencer a Flash. El siguiente oponente fue Aquaman, al cual derrotó disparándole con espuma de carbono de magnesio, el material más absorbente del mundo, capaz de succionar la humedad del rey de Atlantis, cada vez que éste intentara liberarse. No obstante, el mayor desafío para Batman y su armadura fue Superman, quien al igual que sus demás compañeros de la liga, fue infectado por la toxina del Joker. Sabiendo que algo así sucedería, Batman encaró al Hombre de Acero con un arsenal para debilitarlo. El traje estaba equipado con un juego de nudillos, llamados gigantes rojos. Cada uno albergaba soles rojos microscópicos, recogidos de un sistema solar muerto. También tenía una pantalla de plasma capaz de desviar la visión de calor de Superman, y una estocada térmica para contrarrestar el aliento congelante del Hombre de Acero. Pero el traje estaba diseñado para luchar contra un Superman contenido, con límites morales, y que nunca cruzaría la línea. Sin embargo, al estar infectado con la toxina del Guasón, Superman usó gran parte de su fuerza, y destruyó la armadura. El traje también tenía contramedidas para los demás miembros, que no aparecieron en esta pelea. Para Cyborg, un árbol nervioso electromagnético, diseñado para neutralizar completamente su sistema interno. Para Linterna Verde, portador del anillo de poder, Batman desarrolló un neutralizador citrino, específicamente calibrado para bloquear la energía de su anillo. Puesto 2. Hellbat. La Hellbat es una armadura de combate diseñada por Batman y construida por la Liga de la Justicia, para que así Batman pudiera luchar en batallas que normalmente no podría. La armadura fue forjada en el sol por Superman, y por Linterna Verde, dotándole de resistencia a altas temperaturas, e impactos físicos de gran magnitud. El hecho de haber sido forjada en el núcleo del sol, implica que sus materiales fueron expuestos a temperaturas de más de 15 millones de grados Celsius, y presiones que superan los 200.000 millones de atmósferas, condiciones en las que ningún metal terrestre puede sobrevivir. Esto significa que la Hellbat no solo es resistente al calor extremo, sino que su estructura es más fuerte que cualquier material conocido en la Tierra, capaz de resistir impactos comparables al choque de meteoritos o explosiones nucleares sin sufrir daño. Su composición es, en teoría, más cercana a materia estelar que a cualquier aleación humana. También fue revestida por la Speed Force gracias a Flash, para ser resistente a la fricción, y Diana se encargó de forjarla usando las herramientas del dios Hefesto, deidad encargada de crear accesorios poderosos como los brazaletes de poder, y el lazo de la verdad. Aquaman por su parte, aumentó el rendimiento del traje bajo el agua, sometiéndolo a presiones y temperaturas submarinas. Cyborg contribuyó incorporando mejoras cibernéticas, y aumentando la interfaz entre el usuario y la armadura. El traje puede volar, y tiene un enlace telepático con el portador que le permite manejarlo a su antojo. Este también posee capacitadores que intercambian energía con el metabolismo del usuario, lo que es la principal desventaja del traje, ya que literalmente te puede matar si lo utilizas por un periodo de tiempo prolongado. La armadura también posee un camuflaje fotónico que le permite reflejar la luz y hacerse invisible, y puede alterar la forma de su estructura para crear armas según el deseo de su portador. Batman utilizó esta armadura para rescatar el cuerpo de Damian, que se encontraba en Apokolips. Al llegar al planeta de Darkseid, Batman se abrió paso venciendo a una vasta cantidad de parademons, hasta que dio con el dios Godfrey, a quien derrotó con facilidad, para que le llevara hasta el cuerpo de Robin, y el Cristal del Caos, los cuales estaban siendo utilizados por Caliban para energizar su Camión del Caos, un arma especial que destruía planetas y consumía su energía. Batman logró encontrar el fragmento, y venció a Caliban en un mano a mano. Antes de proseguir, es necesario recordar que estos son dioses, y Batman, aún teniendo su fuerza vital siendo drenada pasivamente por la armadura, pudo vencer a 2 dioses, y un ejército entero de parademons. Pero lo bueno viene cuando peleó con el propio Darkseid.
dándole varios golpes y presionando su defensa, hasta que el dios pudo dar la vuelta al combate y empezó a darle una golpiza. Pero Batman no se dio por vencido, dándole otro potente golpe. Al final lo engañó para que lo atacara con sus rayos Omega, momento en el cual Batman usó el fragmento del cristal del caos para imbuirlo con el efecto Omega. Luego, utilizó la energía del cristal para recargar las baterías de su traje hasta un punto crítico, y lanzó un ataque final que dejó noqueado al tirano de Apokolips. Puesto 1. Traje final. La armadura final, o traje final, es la cúspide del ingenio de Batman, el mejor estratega del multiverso. Este traje fue fabricado por Batman, a partir del 10º metal alrededor de una Soundbox, el mismo metal que la Liga de la Justicia utilizó para romper el muro de la fuente. La armadura tiene como propósito principal, anticipar y neutralizar amenazas antes de que estas incluso sucedan, pudiendo si es necesario, alterar molecularmente sus adversarios, con tal de erradicar cualquier indicio de maldad en ellos. Es decir, trabaja con probabilidades, algo que cuadra con el hecho de que el elemento X proporciona al usuario visiones del futuro a escala multiversal, con la realidad misma, indicándole el mejor curso de acción a tomar para derrotar las amenazas. También por supuesto, está equipada con métodos para derrotar fácilmente a cada miembro de la liga, con Bruce afirmando que no importa lo que hagan, nadie nunca lograría vencer al traje final. Esto es importante porque, inclusive cajas madres normales, son capaces de equipar a sus usuarios con lo que estos necesiten para derrotar a sus enemigos, tal cual se vio con Superman cuando peleó con Doomsday. Si una caja madre puede hacer eso, una caja hijo, o Soundbox, que es mucho más superior, puede literalmente hacer cualquier cosa. Más aún estando integrada con el elemento X, que proporciona al usuario el poder de manipular la realidad con la imaginación. Si tuviera que darles una escala de poder concreto a cada traje sería lo siguiente. Para la Tracer, debido a la ausencia de hazañas, su nivel sería no mucho más que edificio grande, o a lo mucho, bloque de ciudad. Por la simple lógica de ser físicamente más fuerte que el propio Batman en su estado normal, quien tiene hazañas en ese calibre. Con la Insider, existe todo un tema. Porque según los cómics donde sale, es superior en poder a Geoforce, personaje que tiene hazañas rondando el nivel ciudad, y en máximo potencial planetario. El problema con esto, es que en los cómics donde sale peleando contra el traje Insider, luego lo noquean con un misil convencional. Así que, no sé, al menos que lo dicho haya sido una estupidez inducida por la trama, su nivel sería el mismo que la Tracer. Para la Justice Booster, la cosa es más fácil de manejar. Como visto puede pelear en igualdad física con Diana desatada, y aunque no del todo, resistir algunos golpes de Superman, por lo que su nivel estaría rondando el planetario a sistema solar. Pero ¿no acabas de decir que escala de la Mujer Maravilla? ¿Quien ciertamente tiene hazañas superiores a esos niveles que dijiste? Sí, pero recuerden que pelear sin contenerse no significa pelear con todo tu poder, solo significa que el personaje en cuestión está ejerciendo su poder normal sin restricciones, o miedo a dañar algo que está muy por debajo de su fuerza innata. En cambio, pelear con toda tu fuerza, es una parte de lo anterior dicho, pero a mayor grado, donde no solo no estás conteniendo tu fuerza, sino que estás dándolo todo de ti. Algo que Diana no demostró en esa pelea con Bruce. En resumen, solo escalaría al poder base de la Amazona y del Kryptoniano, cuyas hazañas más normales rondan esos niveles. Pasando a la Helva, aquí fácilmente el nivel sube bastante, con todo lo mostrado, universal o superior. Teniendo en cuenta que los dioses cualesquieras, son capaces de fácilmente crear universos, o ejercer poderes en esa escala. Podría ser más poderosa, pero no derrotó limpiamente a Darkseid, sino que como visto, de hecho usó su propio poder en su contra. Finalizando con el traje final, que por los meros materiales del que está hecho el traje, ya es bien poderoso. Es decir, el elemento X fue usado para desterrar el multiverso oscuro y romper el muro de la fuente, donde una sola pequeña ruptura en dicha pared, ya supone estragos universales, y el hecho de ahora sí, escalar por encima de la liga completamente, lo que lo haría equiparable o superior a la mayoría de hazañas de Superman, mostradas en este video. Por tanto, multiversal a superior. Antes de irme, quiero aclarar unas cosas, que me percaté al volver a leer estos cómics. La hazaña donde Superman supuestamente destruye un multiverso, no es del todo así. Lo cierto es que ese multiverso no estaba consolidado, y solo iba a materializarse cuando el forjador golpease el yunque de la crisis. Digamos que era un proceso inacabado.
Aún así, la hazaña de Superman noqueando al forjador, sí es multiversal, y también el hecho de romper el yunque, que estaba conectado al multiverso de reemplazo. Otra cosa que quería decir, es que Superman no iguala en poder al forjador en condiciones normales, ni escala de la sexta dimensión como vi muchos afirmar. Todo lo que hizo en ese arco, fue porque estaba potenciado tanto por soles, como por las energías de la quinta dimensión que le proporcionó Mr. Mixtplick. En resumen, Superman base no lograría hacerle nada al Zeus, algo que hasta fue demostrado. Algunos usarían este scam para afirmar lo contrario, yo incluido, pero realmente lo que dice ahí no significa nada. Alfeus solo estaba generalizando la amenaza que Superman significa para el plan que tenían de reemplazar el multiverso, ya que, Clark nunca estaría de acuerdo con eso, y sería un estorbo. Y si se preguntan, ¿por qué no solo lo mató y ya? Pues eso también tiene explicación, y es que, en teoría no puede, pero no porque sea más débil que él, sino porque Superman es el principal, el epicentro del metaverso, y todo el tema de lo que representa y bla bla, así que la mejor alternativa era dejarlo encerrado en un sitio. Y eso es todo, nos vemos en el siguiente video, adiós.